de gente y sentirnos acompañados estando en solitud, es decir, sin nadie a nuestro alrededor. Y es que la soledad, de alguna manera, deviene como consecuencia. Para sentirse solo no es necesario estar solo. De hecho, la causa real de la soledad no es física, sino mental y espiritual. Y esta surge cuando estamos desconectados de nosotros mismos, es decir, de nuestra verdadera esencia, y cuando estamos y es que el problema de fondo, pues de alguna manera, radicaría en el hecho de que no sabemos estar solos sin sentirnos solos. Bueno, entonces, ¿qué podríamos añadir a todo esto? Pues vamos a ver, la soledad hemos de saber que merma nuestro sistema inmune, altera también nuestro sistema nervioso. Todo esto nos hace volvernos mucho más propensos a tener enfermedades cardiovasculares. También nos provoca hipertensión arterial y ya en fases extremas puede llegar a producir pues estrés cronificado, ¿no? Depresión cronificada. La soledad de alguna manera combina varias sensaciones que son muy intensas y dolorosas, como el abandono, la angustia, la ansiedad, el desamparo, la desesperación, la melancolía, el miedo, la nostalgia, el rechazo, la tristeza, incluso el vacío. Entonces, ¿realmente qué podría haber detrás de la soledad? ¿Y qué provoca que algunas personas sean más susceptibles que otras de padecerla, ¿no? Y una primera causa podría ser la falta de autoestima. Cuanto menos te conoces, cuanto menos te valoras, cuanto menos te amas a ti mismo, mayores van a ser tus posibilidades de sentirte solo cuando te encuentras a solas contigo. Y así es como se entra inconscientemente pues en un círculo vicioso, ¿no? Cuanto más te alejas de ti, más solo te sientes. Y cuanto más solo te sientes, más te alejas de ti. Y esto puede llegar a convertirse en un bucle infinito. Otra causa podría ser el exceso, a veces, de aburrimiento, ¿no? Y esta razón pues puede marcar el hecho de que tu día a día pues acabe marcado por el ruido para no escucharte, por la hiperactividad para no sentirte, e incluso por la superficialidad, ¿no? Para no profundizar en ti mismo. Lo más revolucionario aquí sería dejar de mirar hacia los lados, como habitualmente hace casi todo el mundo, para conquistar nuestra soledad. Y de hecho, esto se inicia ya en nuestras primeras vivencias intrauterinas, que ya dejaron huella en nuestra psique. En lo más profundo de nuestro subconsciente albergamos memorias vinculadas con la conciencia de unidad, es decir, con la certeza de que a nivel esencial estamos intrínsecamente unidos con nuestra madre, así como con la realidad, con la vida, con Dios, con el universo. Hay una parte de nosotros, que es nuestra dimensión espiritual, que está íntimamente conectada con el resto de seres humanos que forman parte de la existencia.
Bueno, digamos también que nuestros pensamientos suelen ser siempre interpretaciones subjetivas y distorsionadas que hacemos de la realidad, de acuerdo con un sistema de creencias que tenemos implantado a fuego y además mezclado esto con el estado emocional en el que nos encontremos en un momento dado, ¿no? Y además es que el ego se aburre con mucha frecuencia de sí mismo. A menudo al ego le falta algo. Y con frecuencia necesitamos a alguien más. Y esta es la razón por la que de alguna manera nos sentimos permanentemente vacíos e insatisfechos, deseando siempre más de lo que tenemos. Y además temiendo perderlo una vez que lo hemos conseguido. Y aquí la paradoja sería que eres tú de alguna manera quien te has abandonado a ti mismo, porque te has perdido en un mundo exterior, marginando lo que realmente pasa en tu interior. De hecho, al estar tan mimetizados con el ego, nos pensamos que somos los pensamientos que deambulan por nuestra mente y que somos también las emociones que transitan por nuestro cuerpo. Y esto pone de manifiesto dos cuestiones muy elementales. Por un lado, el grado de desconexión interna que tenemos con nuestra verdadera esencia, y por otro lado, el nivel de ignorancia y de inconsciencia La sociedad en sí misma es una conspiración en contra del individuo, en contra de nosotros mismos y de nuestra singularidad. Y el sistema educativo industrial actual además no fomenta la libertad. Por la que muchos adultos se comportan como auténticos muertos vivientes. No piensan ni reflexionan, viven por inercia, no van hacia ninguna parte y carecen de todo propósito en su vida. Por un lado, digamos que estamos psicológicamente desquiciados y por el otro, espiritualmente vacíos. Incluso a nivel familiar. En muchos casos las familias están tiranizadas por un conflicto estructural y endémico, el cual se traduce en discusiones, en tensiones, en peleas, enfados, gritos, dramas, insultos, abusos, agresiones. En definitiva, por una permanente y dañina violencia psicológica, la cual deja secuelas psíquicas que acompañan a los hijos el resto de sus vidas. Sin embargo, en muchas familias también existe una especie de acuerdo tácito, que además es totalmente tabú, y algunos igual lo identifican aquí, por medio del que ningún miembro puede hablar mal de su clan en presencia de otras personas, porque hacerlo es visto como la peor de las traiciones y puede traer consigo el rechazo y el ostracismo total. El quid de la cuestión es que este tipo de perversiones se trasladan de generación en generación por medio de nuestro árbol genealógico. ¿Qué más podríamos comentar? Pues, bueno, que debido también a que el suministro externo de nuestra estima fue del todo deficitario desde que éramos pequeños, se desarrolló en nosotros la creencia inconsciente de que no nos querían porque éramos
inherentemente defectuosos y no merecedores de amor. ¿Vale? Y como consecuencia, pues hemos crecido pensando en muchos casos que no estaba bien ser como somos. No estaba bien que tú seas como eres. Y eso poco a poco se ha ido instalando en tu subconsciente como un sentimiento cronificado de inutilidad, de baja autoestima y de odio hacia ti mismo. ¿Vale? Una especie de vergüenza tóxica. Y de esta manera, pues bueno, la voz de tus padres se convirtió en tu propio diálogo interno, tratándote a ti mismo como eras tratado por ellos. Entonces, por una simple cuestión de supervivencia, no te quedó más remedio que desarrollar una personalidad ficticia con la que protegerte del dolor. Y fue de esta manera como te traicionaste, te rechazaste y te abandonaste a ti mismo. Y piénsalo ahora detenidamente. ¿Cómo puedes compartirte y crear vínculos de intimidad con otras personas si no te permites ser quien genuinamente eres de verdad? Entonces, bueno, esta falta de autoestima también, pues la lista de cómo nos afecta sería interminable, ¿eh? Tanto con traumas psicológicos, como con susceptibilidad, irritabilidad, mal humor, insomnio, sensación permanente de vacío, de insatisfacción, dependencia emocional, ansiedad, estrés. La lista es larguísima: fobias sociales, ataques de pánico, atracones de comida, en contraposición a la anorexia y la bulimia, la dificultad para establecer relaciones sanas y duraderas, adicciones, tabaco, alcohol, drogas, automedicación, medicación, autolesiones, pensamientos suicidas. Bueno, todo esto conlleva mucha más gravedad de la que parece, porque si bien tratas de alguna manera de vivir tras un escudo que te garantiza una mayor protección social, este mismo escudo también te impide crear conexiones reales y profundas con quienes te rodean. Y al no abrirte emocionalmente, terminas conversando de cualquier cosa menos de lo que ocurre dentro de ti. Al no mostrar tu vulnerabilidad a las otras personas, estás impidiendo cualquier posibilidad de que haya intimidad. Bueno, y digamos que debido a esto, pues las relaciones humanas se han convertido en una especie de baile de máscaras y de corazas donde nadie conoce a nadie. Y como consecuencia, la soledad es en sí misma un gigantesco teatro donde nada nunca es lo que parece ser. Y prueba de ello, por poner un ejemplo, es que cuando detienen a un asesino, sus vecinos, pues bueno, suelen decir de él que era un tipo normal, un tipo encantador y tal. Y bueno, es que además nuestras relaciones están marcadas por una curiosa paradoja, y es que debido al miedo que sentimos a la soledad, montamos planes continuamente con otras personas. Al ser sociodependientes, no nos queda más remedio que pasar tiempo con otros sociodependientes. Sin embargo, tu temor a mostrarte vulnerable no te permite intimar con nadie. Por eso, muchas veces, pues bueno, se suele acudir a encuentros sociales a los que asiste mucha gente. De hecho, cuanta más gente asista, a veces mejor, ¿no? Parece que sea mejor. Y así se reduce la posibilidad de instalar un tipo de conexión profunda y genuina.
Esto seguro que tenéis montones de ejemplos. La principal función de este tipo de reuniones es posibilitar que las personas puedan vaciar sus mentes las unas sobre las otras, evadiéndose de sus problemas personales durante horas. Y cuando digo vaciar las mentes es volcar sobre ti, en cualquier conversación, todo un infierno que tienen dentro, toda la basura que tienen dentro, con lo cual eso incide directamente, evidentemente, en tu nivel de vibración, incide en sentir que no tienes conexiones e incide en profundizar el sentimiento de soledad. Pero bueno, si bien no es fácil encontrar la felicidad dentro de ti, es imposible que la encuentres en ninguna otra parte. Es decir, en primer lugar, aunque es difícil, es importantísimo que encontremos la felicidad dentro de nosotros mismos. Y esencialmente porque la plenitud que anhelamos procede de dentro y no de fuera. Los demás pueden proveerte de protección, de apoyo, de complicidad, de afecto, placer, entretenimiento, recursos, servicios, oportunidades, pero no te pueden dar felicidad ni tampoco hacerte feliz. Más que nada porque se trata del estado natural de tu ser. Eres feliz cuando vives conectado y en armonía contigo mismo, con tu verdadera esencia. Y sobre todo, cuando amas. A lo largo del proceso que debería todo el mundo llevar de desintoxicación social, una parte de nosotros, una parte de ti, ha de morir para que nazca una nueva parte de ti, mucho más consciente, más madura y más evolucionada. Y es fundamental que comprendas que tu transformación no es gratis. Requiere que pagues un precio, que es el dolor inherente a soltar aquellos apegos que te han venido proporcionando, en el ámbito de las relaciones sociales, una falsa sensación de pertenencia, protección y seguridad. Eso sí, al hacerlo, algo se desbloquea dentro de ti, obteniendo una suculenta recompensa. Y dado que tu principal apego es ser amado por otros y que nunca te dejan solo, el beneficio que obtienes cuando sueltas dicho apego es aprender a atender y consolar esa parte interna de ti que teme a la soledad. Así es como podrás aprender a amarte a ti mismo, volviéndote un ser emocionalmente libre y autosuficiente. Y bueno, conocerte a ti mismo no es un proceso racional, sino más bien un viaje espiritual. De ahí que sea imprescindible que te adentres en el silencio, en la meditación y en la contemplación. Observar con atención plena la mente, desidentificarte de los pensamientos, respirar conscientemente y vivir en el presente, son la forma más directa de ir más allá del ego y reconectar con tu verdadera esencia. Meditar no es más que tener el valor de estar a solas y en silencio contigo mismo, acogiendo y abrazando cualquier pensamiento y emoción que emerja desde dentro. El reto consiste en aprender a observarlos y a no identificarte con ellos. Y hasta que no queda ni rastro del yo ilusorio con el que sueles estar tan identificado. De alguna manera, tú, como meditador, desapareces en la meditación. Y es que llevar una vida espiritual pasa por integrar la solitud, es decir, el estar solo, y el silencio en tu existencia cotidiana, creando las condiciones
para vivir interiormente conectado. Y de alguna manera, quien sufra de soledad debe plantearse un tratamiento bastante holístico, ¿no? Con muchos temas variados que debe integrar en su persona, como podrían ser la salud, la nutrición, el trabajo, el amor respecto a las relaciones de pareja, el amor respecto a la familia y amistades, el desarrollo personal, la espiritualidad, el cuidado físico, el ocio y el disfrute, y la contribución y servicio a los demás. Y aquí me gustaría pararme especialmente en un par de estos para desarrollarlos brevemente. Y ya dejo paso a Miriam. Y estos dos temas que quiero tratar, quiero que tengáis en cuenta que es una opinión mía. Ni digo que se hagan de hacer así las cosas, ni digo que sean la verdad, ni digo nada. Es mi opinión que me apetece compartirla con todo el mundo que está en la sala, ¿no? Por la parte de salud y nutrición, pues bueno, me gustaría comentar que desde el momento en que encarnamos aquí, una de nuestras, vamos a llamar, obligaciones es cuidar de nuestro avatar. Como estamos actualmente completamente hackeados por el sistema, estamos envenenados, estamos llenos de tóxicos. Y es deber de cada uno informarse y dentro de la información que recabamos, aplicarla según nos vibre, según lo sintamos por dentro. Por ejemplo, yo os puedo decir, y de hecho lo digo, que nadie pruebe atún, que nadie coma atún. ¿Por qué? Porque nos vamos a intoxicar de manera elevadísima con mercurio. Actualmente el atún está cargadísimo de mercurio. ¿Por qué? Porque es un pescado grande que tiene mucha capacidad de absorción de mercurio. Quiero comer pescado azul, quiero ácidos grasos procedentes de pescado, omega 3, omega 6. Me voy a la sardina, pescado pequeño, que no tiene capacidad de absorber prácticamente nada de mercurio. Por lo tanto, yo eliminaría completamente el atún, en ninguna de sus formas, mucho menos en lata. ¿Qué más eliminaría? Pues por ejemplo, eliminaría el arroz, prácticamente por completo. De vez en cuando, quizá un poco de arroz integral. El arroz tiene una capacidad enorme de absorber arsénico del suelo. El arroz está cargadísimo de arsénico, con lo cual yo eliminaría el arsénico. ¿Qué más? Vamos a ver, tema carnes, el tema más comprometido y más discutido por los siglos de los siglos desde hace ya bastantes años. Yo creo que con el tema de la carne, como con otros temas, tanto de alimentación como de espiritualidad, están totalmente permeados por la nueva era. Yo no, bajo mi punto de vista, comer carne no es que sea necesario, es que es súper necesario. Sin proteína animal somos incapaces de pensar
bien, somos incapaces de pensar con clarividencia. Nuestro cerebro no funciona bien. Eso está demostradísimo. Y el ser humano está comiendo carne desde que existe el ser humano. Entonces, bajo mi punto de vista, ¿hay alguien por ahí con un micrófono abierto, por favor? Si lo puede cerrar. Bajo mi punto de vista, pues yo como carne y no la voy a dejar de comer. Y el comer carne no me va a impedir absolutamente nada. Yo hace como casi 15 años que soy consciente de lo que como y que me cuido la manera de comer. Entonces lo voy arrastrando desde hace mucho tiempo. Tomo complementos alimentarios, nutracéuticos, tomo magnesio, potasio, desde hace mucho tiempo. Eso, todo el mundo a partir de los 30 años está obligado a tomar magnesio y potasio. Y me voy complementando pues, con complejos de vitamina B periódicamente y con otras muchas cosas, fitoterapia y nutracéuticos. Por otra parte, hay que ser de alguna manera soberanos de nuestra propia salud, con lo cual deberíamos evitar al máximo todo lo que se pueda, que a veces lamentablemente no se puede al 100%, pero los medicamentos. Tenemos a nuestra disposición infinidad de cosas. Tenemos el CDS, el dióxido de cloro, tenemos el azul de metileno, tenemos el peróxido de hidrógeno, tenemos DMSO, tenemos infinidad de cosas muy baratas, extremadamente baratas, y que nos dan la vida, y que si nuestro avatar se avería, nos permiten ponerlo en orden de marcha, como ir al mecánico, lo mismo. Entonces, hoy en día yo creo que hay la información suficiente como para saber cada uno cuidarse de su propio avatar y no dejar a nuestro bien más preciado en esta encarnación, que es nuestro avatar, o dejarlo en manos de terceros que son asesinos a sueldo del sistema. En cuanto a la espiritualidad, sigo insistiendo, hay mucha influencia de la nueva era, hay mucha complicación para entrar en la 5D, y no puede ser que sea a veces más complicado entrar en la 5D que estudiar un manual de ingeniería. A mi modo de ver, la espiritualidad es algo mucho más sencillo, mucho más dulce, mucho más tranquilo, algo en lo que nos podemos apoyar y nos ayuda a ir evolucionando. Parece a veces incluso que la gente, lo de la espiritualidad, se creen que son angelitos tocando el arpa. No. El desarrollo personal combinado con la espiritualidad quiere decir que yo soy fuerte, tengo mi carácter, soy un guerrero, soy un luchador, vibro en amor, doy amor, pero si necesito sacar el sable, lo saco y evoluciono en mi vida, y lo que digan los demás no me afecta, y trabajo bajo mis propias creencias. Yo lo que siempre hago es escuchar a mucha gente. Nunca critico a nadie, yo escucho y cojo lo que más me resuena de cada uno. Leo libros, leo información por internet y cojo lo que más me resuena, y a partir de ahí me creo mi propia evolución espiritual y mi propio desarrollo personal. Yo de verdad hago un llamamiento porque creo que hay muchas personas con una obsesión por entrar en la 5D. Esa obsesión les está haciendo liberar cortisol. El cortisol, cuando se libera, nos provoca estrés. Estamos también desequilibrando otras hormonas
dopamina, como la noradrenalina. Estamos poniéndolas en compromiso, desestabilizando nuestro cuerpo y entrando en un círculo vicioso que no nos estamos dando cuenta y no vamos a poder salir. Ese exceso de preocupación por la nutrición, por lo que entra por nuestras bocas, ese exceso de preocupación por si vibro o no vibro, por seguir un manual de instrucciones para vibrar. Yo particularmente creo que las cosas no van así. Y todo eso, malinterpretado, os puede acabar llevando pues a esa soledad de la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, yo lanzo un mensaje lleno de amor en el que os comparto que eliminéis las preocupaciones sobre todo esto, porque realmente lo que están haciendo es que vayáis marcha atrás en vez de marcha adelante. Y paro ya, no me quiero extender más. Adelante, Miriam. Hola a todos. Pablo, gracias por tu exposición. Me gustaría, a mí más que hablar, que los demás pues pudieran lanzar lo que sienten, su opinión, ¿no? Y adelante, podéis abrir los micrófonos. Buenas tardes, Colombia. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gina. Va Gina y después Encarnación Murias, después habla Gina. Le pregunto a don Pablo, ¿qué es el arsenio? Él dice que viene de parte del arroz. El arroz lo produce la tierra. Arsénico es un metal pesado. Los tóxicos más habituales que podemos encontrar son arsénico, cadmio, plomo, mercurio, cadmio, aluminio. Estos son los más habituales, los que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos intoxicados, en mayor o menor grado de unos o de otros. Depende, por ejemplo, si comemos más arroz, depende si comemos más cereales, depende si comemos más atún, depende de si fumamos. Fumar nos hace introducir cadmio, niveles de cadmio. Entonces, aquí el tema está en hacer quelación periódica de metales pesados. En el caso de la gente que vive en Sudamérica, Centroamérica, no, por mala suerte no tenéis al movimiento de asistencia integral todavía bien implementado. Hay unas terapias de sueros de quelación, pero bueno, si queréis tomar nota, podéis hacer quelación de metales pesados, por ejemplo, con zeolita, y también la podéis hacer, sí, con una cosa que se llama DMSA. DMSA. Con esto podéis crear metales pesados. No, no. DMSA, sí, DMSO es otra cosa. DMSA es el quelante de metales pesados. También nos pueden ayudar pues lo que es espirulina y tal, pero como más potentes yo diría que la zeolita y DMSA para desintoxicaros. Evidentemente necesitáis hacer también, incluso antes de empezar una acción, una desintoxicación de hígado, de vesícula biliar y una regulación del hongo cándida. El hongo cándida es terrorífico. Hemos de tener siempre hongo cándida, pero en la proporción adecuada, y mucha gente está muy contaminada. Y el hongo cándida es el precursor absoluto del cáncer en todas sus formas. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Un momentito, va Encarnación Murias y después tú, Evadio, ¿vale? Porque si no mantenemos un orden nos vamos a pisar unos a otros. Entonces, Encarnación quería hablar, la damos paso y después vas tú, ¿vale? Gracias, Miriam. A ti, Encarnación, pues hablar. Buenas noches a todos. Bueno, yo quería hacer una acotación al tema del arroz con respecto a lo que dice Pablo, para poder utilizarlo de manera sana. Es verdad lo del arsenio
también es verdad, que no lo has dicho, el azúcar que el arroz contiene, ¿vale? Para quitarle el arsenio y bajar el azúcar en el arroz, es conveniente, sobre todo yo utilizo el que, bueno, no lo digo, el integral, ¿vale? Entonces se pone a remojar en agua y se lava, ¿vale? Y se deja en remojo durante 3 días y se va cambiando el agua cada día durante 3 veces mínimo. Tú luego ese arroz, bueno, pues disminuye muchísimo el azúcar y el arsenio se ha ido, ¿vale? Eso es lo que es la acotación que yo quería hacer. Y con respecto a la cándida, es muy importante, precisamente cuando se desequilibra, no tomar azúcares, claro, eso es importante. Sí, a ver, lo de hoy era una pequeña charla así informal y tal. Otro día podemos organizar pues otro coloquio sobre este tema, pero está claro, que no lo he dicho, bueno, eliminación completa y absoluta de alimentos procesados, de derivados de cereales, que esto incluye harinas, pasta alimenticia, Sí, etcétera, sí. etcétera. Eliminación Sobre todo las completa de harinas. azúcar. Sí, de Sobre todo azúcar. las harinas sobre todo porque además provocan intestino permeable, ¿vale? Sí, exacto. Eliminación Luego después completa te del azúcar. intoxicas más de la cuenta. Y el azúcar... Sí, dime. No, nada, sigue. Ah, no, bueno, con respecto a uno de los metales muy importantes que no se ha dicho, es el grafeno, ¿vale? El grafeno ahora mismo está en todos los sitios, en el aire, en los alimentos, en las vacunas, etcétera, ¿vale? Entonces, bien, luego para el CDS también es quelante, ¿vale? Entonces también ayuda, y el DMSO también, es menos que la zeolita, pero también son quelantes. Entonces, tomando de vez en cuando eso, tú puedes ir limpiándote de manera fácil. Y también lo puedes utilizar para otras cosas, te sirve también como, bueno, pues para bacterias y cosas así, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería acotar. Muchísimas gracias, bueno, y hasta luego. Gracias, Encarnación. Bueno, a ver, solo un pequeño comentario. El grafeno no es un metal, es un compuesto químico creado por el hombre y desde luego, sí, está en el aire, está en muchos sitios, pero es lo que comentaba antes, no empecemos a martirizarnos con aquello a lo que no podemos llegar. Es decir, nos están fumigando todos los cultivos cada día con los chemtrails. No podemos hacer nada contra eso y ahí nos estamos metiendo aluminio, titanio, un montón de otras cosas que nos están metiendo ahí encima. Entonces, perdona, Pablo, sí se puede hacer algo y yo lo voy a acotar para por si alguien lo quiere hacer. Vamos a ver, acabo de decir que el CDS es un quelante también, ¿vale? Entonces, lavar los alimentos o bien con vinagre o bien con bicarbonato, eso también ayuda, pero sobre todo ponerle CDS o MMS ayuda. Yo lo hago siempre, todas las verduras, incluso aunque sean ecológicas, porque yo procuro comer todo ecológico, si puedo. Yo lavo todo, incluso las de mi huerto, ¿vale? Y lo dejo, pues con que lo dejes 30 segundos, todos los metales se han quilado, incluido el pescado, ¿vale? También se le quita bastante en los metales. Es algo que yo vengo haciendo, la verdad es que me está dando muy buen resultado. Yo solo he escuchado para mí ¿vale? También se puede utilizar. Evadio quería hablar, ¿vale? Porque si no, no nos da tiempo. Evadio, adelante. Yo lo que quería es solamente hacer una consulta. El comer carne, pregunto, ¿no baja las vibraciones de la persona? Y me disculpan mi ignorancia en ese sentido. Gracias. bueno, esto sí, yo voy a responder dando mi versión, mi opinión, y luego pues Miriam que dé la suya. También me gustaría escucharla, pero mi opinión es que esto es una de esas cosas que se han permeado a través no solo de la nueva era,
sino de las agendas elitistas, porque el veganismo no es más que una agenda, y el vegetarianismo son agendas implantadas, como puede ser la agenda LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema de la alimentación yo creo que hemos estado permeados por agendas y por la nueva era. Entonces, bajo mi punto de vista, no es que haya que comer carne de manera constante y tal, pero de vez en cuando hay que comerse un filete o lo que nos apetezca de carne, porque es que nuestro cerebro lo necesita. Efectivamente, Gracias. y aquí vamos a hablar, Badio, del ciclo de la vida, ¿vale? Para poder alimentarse tanto seres humanos como flora, fauna, bueno, la flora también, porque hay plantas carnívoras también, ¿vale? Entonces, el que tú comas carne sabiendo qué tipo de carne comes y cómo comes esa carne, no te tiene por qué bajar la vibración. Sí agradecer por cada alimento que llega a tus manos, por cada alimento que llega a tu mesa, por cada alimento que llega a ti para poder nutrirte. Y hay que saber diferenciar, ¿no? El que todo en esta vida es bueno con moderación. Ni sin excesos, ni sin decesos. Hay que tener una armonía constante en esta vida. Y esa armonía ha de ser en cuerpo, mente, conexión, en lo que comemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, ¿vale? Estamos dentro de una dualidad. Lo que es arriba es abajo, lo que es fuera es dentro. Entonces, el que tú puedas comer más o menos carne, eso ya depende de ti. Sí es cierto que para poder seguir el ciclo de la vida, ¿vale? Siempre veamos ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. El perro el gato y el ratón, ¿vale? El gato mata al ratón. Por eso el gato va a bajar su vibración. No, es simplemente que su naturaleza ya por naturaleza tiene ese instinto, ¿vale? Cuando veis la película de Avatar, por ejemplo, os lo explica muy bien el ciclo ahí de la vida, ¿no? Los personajes de Avatar también se alimentan de esa fauna que tienen, dando siempre las gracias por llegar a ellos y poder alimentarse de eso. Esa es también mi opinión, ¿no? Después cada uno efectivamente, pues la verdad absoluta no está ni en mí, ni en ti, ni en ninguno. La verdad absoluta realmente no existe. Entonces cada uno nos vamos a quedar con lo que nos resuena. Impecable, Miriam, impecable. La verdad absoluta es propia e interna de cada uno. Entonces cada uno debe hacerse con su verdad que ayude en la evolución espiritual y en su desarrollo como persona. Pero impecable el apoyo a todo lo que yo he explicado con este remate final que ha hecho Miriam. Me vais a perdonar, pero en 10 minutos vuelvo a iniciar la meditación y me gustaría descansar un momento antes de empezar. Dejo a Miriam que acabe todo y nos vemos. Y si os apetece, podemos plantear una nueva charla sobre nutrición para otro día sin ningún problema. Lo comentáis con Miriam. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Pablo. Bueno, pues si alguien quiere aportar ya para poder ir cerrando, adelante. Si tenéis alguna duda, opinión, ¿vale? Lo que cada uno de vosotros podáis opinar es muy valorable también, porque aquí... Adelante. Hola, María, buenas noches. Hola, Mario. Te hablo desde la Argentina. Resulta que hace unos meses estaba leyendo y, como siempre, investigando algo, y encontré que en Misiones, la parte litoral que da contra el Paraguay y Brasil, es un apéndice de la salida del mapa de la Argentina,
hay un árbol en la selva y ese árbol de la corteza tiene todo un proceso de elaboración, ¿no? Pero de ese árbol en la corteza se saca un producto que se llama carne de madera. Tiene la misma textura, con un gusto un poco diferente, le pondrán algo como para hacerla más semejante a la carne, pero es comestible. Sí. Hay vídeos, varios vídeos, incluso mostrando fósiles que parecen y son carne. Entonces, también hay ahora mismo 3D, nos pueden hacer muchísimos productos alimenticios. Por eso de ahí que, estamos tan metidos en la Matrix, ¿no? Que ya no sabes qué es lo que comer, no comer, cómo no comer, porque hasta las semillas de Monsanto están adulteradas. Entonces, ahí es muy complicado. Sí, saber que tenemos que alimentarnos de alguna manera para poder llevar ese ciclo de la vida, ¿no? Entonces, cada uno tiene que quedarse con lo que le resuene, vibrar desde el amor. Y el que tiene un pedazo de espacio, que lo haga en plantera o algo, que empiece a cosechar lo que se pueda comer en el tiempo que sea, ¿no?, de crecimiento. Eso es, cada uno puede tener su propia huerta en casa, incluso hasta personas que viven en pisos pueden tener su propia huerta en casa. Y hay una cosa muy importante, me perdonas, Miriam, escuchar nuestro cuerpo, cuál es el alimento que más le sienta mejor, ¿vale? Observar mucho, sentir, eso también es importante para darle el alimento que nuestro cuerpo en ese momento necesita, porque el cuerpo no siempre necesita los mismos alimentos. Él va pidiendo, si tú estás atento, vas sintiendo lo que más necesita. Muy bien, Encarna, muchas gracias. Voy a poner un ejemplo muy bueno. Aquí hay muchas mujeres, ¿vale? Algunas de ellas habrán sido mamás y habrán estado en estado. Una mujer en estado, una mujer encinta, sabe perfectamente por instinto qué es lo que más le conviene a su cuerpo. Personas que están en estado y nunca han probado la fruta, de repente empiezan a comer fruta. Personas que están en estado y nunca han comido carne, de repente comen carne. Personas que están en estado y de repente, pongo lo contrario, ¿no? Comen pescado, han dejado de comer pescado. O sea, tanto para una cosa como para la otra, ¿vale? Os pongo ese ejemplo, si habéis estado alguna mujer, y quiero que me lo podáis contrastar. Yo he estado en estado 4 veces, ¿vale? Una de ellas no llegó a término. Y yo en cada embarazo, mi cuerpo sabía perfectamente lo que tenía que quitar y lo que tenía que poner, siempre de manera sana y saludable, ¿vale? Estar atentos a nuestro cuerpo también para lo que necesita también es un estado de meditación, es una forma de meditar también. Efectivamente, gracias, Encarna. ¿Alguien ha estado en estado y ha podido ver que algo le gustaba y ya no le gustaba, o no le gustaba y le empezó a gustar? Sí, buenas noches. Y buenas tardes. Aquí. Buenas noches para todos. Sí, yo he tenido 4 embarazos, gracias a Dios, y no me gusta el dulce. Y una de las cosas que siempre que quedaba en estado me daba por comer era dulce y paquetes enteros. Yo alucinaba. Oye, eso claro, no me gusta. Es que no me gusta. Eso es porque tu cuerpo en ese estado de embarazo necesitaba esos azúcares, quizás no los azúcares que estábamos comiendo, ¿vale? Pero sí, de alguna manera, ese azúcar o esos niveles de azúcar que tu cuerpo necesitaba. Que a lo mejor porque no se los daba antes, porque ya te digo, no me gusta el dulce. Eso es. Pues vamos terminando porque son y 56, Pablo tiene que abrir. Si alguien quiere aportar lo último para terminar, adelante. Bien, pues muchas gracias.
por ser y estar. Cualquier cosa, ya sabéis que aquí estamos todos en unión, en amor, vamos a elevar esa vibración, vamos a dejarnos fluir y todo se va a dar, todo está bien. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana. Mañana, gracias. Gracias a ustedes. Noches para todos. Gracias. Bendiciones.